Bien, pues en este lunes tenemos la oportunidad de platicar con Héctor Alejandro Quintanar. Él es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové y es colaborador de la revista Sentido Común y del periódico La Jornada. He leído de él tweets relatando pues lo que es una realidad, la presencia de estos grupos de derecha, no solo de manera circunstancial, sino sistemática en la construcción de lo que es esta precandidatura de Xóchitl Gálvez. Héctor Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo para ti y para quien nos escucha. Gracias, Héctor. Para quienes no hubieran leído tu tweet que has publicado, en esencia, ¿qué es lo que estás planteando, Héctor? Bien, a mí me parece que podemos hacer un comparativo. Recientemente, cuando García Luna fue declarado culpable, pues el calderonismo trató de hacerlo ver como una especie de criminal solitario, como un tipo que actuó por su cuenta a espaldas del resto del gobierno, cuando en realidad él era mano derecha del presidente y cuando muchos de sus correligionarios y sus compinches pues también están en la cárcel, como si no fuera él parte de un todo, parte de un proyecto criminal, quisieron dejarlo como una especie de llanero solitario del mal. Hoy me parece que hacen algo parecido con el caso de Vicente Fox, quien, como todos sabemos, recientemente publicó un comentario pues de carácter prácticamente neonazi, en donde acusó a Marcelo Ebrard de ser francés fifí y a Claudia Sheinbaum de ser judía búlgara, en un tono absolutamente xenofóbico y antisemita. Y la reacción que se dio fue pintar a Vicente Fox como si fuera un desquiciado solitario, que es una especie de excepcionalidad anómala, como si él no fuera una parte muy importante de las derechas mexicanas y como si se tratara de una cosa que no se presenta más en el coro que defiende a la señora Xóchitl Gálvez. Me parece que por el contrario, el señor Vicente Fox es la representación nítida y y más preclara de lo que significaría una candidatura de Xóchitl Gálvez, porque Vicente Fox ahí en ese proyecto no es un hecho aislado, son muchos los que son como Fox y que están ahora en el marco de Xóchitl Gálvez. Entonces me parece que eso es lo que se tiene que resaltar. ¿Tú das algunos ejemplos concretos de funcionarios que estuvieron en la administración de Vicente Fox, compañeros de Xóchitl Gálvez, Héctor? Exactamente. Del mismo modo que un árbol no puede deslindarse de sus raíces ni de sus ramas, la señora Xóchitl Gálvez nació en el foxismo. Esto es algo que tiene que quedar muy claro. Ella fue parte importante del gabinete de Vicente Fox por 6 años. Ahí tuvo no como compañeros de ruta, sino como colegas de gobierno a seres impresentables de la extrema derecha mexicana, que tiene como una de sus consignas el antisemitismo. Pienso en el caso, mencionaba yo en el tuit, a Carlos Abascal, que es un heredero del sinarquismo mexicano, que nació con como herencia de los cristeros y de lógicas fascistas y antisemitas del siglo XX. El jefe de oficina presidencial con Vicente Fox, que Perdón, fue Abascal, que fue secretario de Gobernación y secretario del del trabajo. Trabajo. Por Así 5 años Héctor. fue secretario del Trabajo y un año secretario de Gobernación. El siguiente que quedó en su lugar en la Secretaría del Trabajo, Francisco Salazar, también era un miembro prominente del Yunque, como denunció en su momento Álvaro Delgado. El jefe de la oficina presidencial de Fox es Ramón Muñoz, un hombre que pertenece al Yunque y que hacía comentarios antisemitas también. Dijo alguna vez, como también denunció Álvaro Delgado, que a Los Pinos iban hasta judíos. Es decir, la ultraderecha en el gobierno de Fox no fue una mancha en el expediente aislada. La ultraderecha tuvo una presencia muy reveladora, muy significativa, y pues me parece que esa presencia explica pues parte de las taras peores del foxismo, como fueron el autoritarismo,
el cambio de la relación de gobierno-iglesia católica, donde ésta se vio beneficiada, el cambio en la política exterior mexicana para subsumirse a la agenda de Washington y abandonar la relativa postura progresista que había tenido en el siglo XX la Cancillería mexicana. Entonces, por no mencionar los casos de corrupción y el autoritarismo tanto represivo como la regresión democrática que significó el foxismo con el desafuero y con el fraude electoral de 2006. Todas estas cosas fueron sistemáticas. Esta presencia de la extrema derecha en el gobierno de Fox no fue accesoria, sino esencial. Y Xóchitl Gálvez estuvo ahí. Xóchitl Gálvez hizo política ahí. Xóchitl Gálvez hizo colegas ahí. Y muchos de esos personajes hoy son parte de sus porristas, son parte de su coro. Y si Xóchitl Gálvez se deslindó de Fox para hacerse pasar por una progresista ciudadana, pues perdón, pero entonces hoy tendría que deslindarse del 90% de sus compañeros de ruta, porque para poder ser una candidata progresista y ciudadana, de entrada tendría que deslindarse de los partidos que la postulan, que serían PRI y PAN, tendría que deslindarse de los senadores del PAN que tienen vínculos con Fox, tendría que deslindarse de los senadores del grupo de los panistas que hoy felicitan al Partido Popular en España, que es la derecha heredera del franquismo. Entonces se tendría que deslindar de todos y de sí misma. Nadie puede negar sus raíces porque ella viene de ahí, ella hizo política ahí, ella aprendió a hacer política ahí, y por mucho discurso progresista que quiera manifestar, pues nadie puede eximirse de su pasado y la persistencia del mismo. Si ella hubiera hecho hace años un corte absoluto y un corte crítico, podría hoy sustentarse como una mujer progresista, una política de avanzada, pero en 23 años no lo ha hecho, se ha mantenido ahí, sigue siendo una especie de panista externa, entonces está más cercana al grupo parlamentario que recibe a Vox que de la base morenista a la que quiere interpelar. Héctor, mencionas entre otros nombres al propio José Luege, secretario del Medio Ambiente, a Ana Rosa Payán, que estuvo en el DIF, a Ana Teresa Aranda, secretaria de Desarrollo Social, que ahora busca ser candidata al gobierno de Puebla, y mencionas a otros personajes como Luis Felipe Bravo Mena, yunquista, dirigente hasta 2005 del PAN, luego secretario particular, César Nava, yunquista, secretario general adjunto. Todos estos nombres pues constituyen una demostración palmaria de esa referencia ultraderechista tanto en el PAN como en el foxismo, Héctor. Así es, así es. Y también hay personajes que sin pertenecer al yunque, pues se han comportado siempre como si lo fueran. Pensemos en el caso de Ignacio Loyola Vera, que fue también parte del gabinete ampliado de Vicente Fox y colega de Xóchitl Gálvez. Y este sujeto en 2001 decía que los zapatistas merecían la pena de muerte. Revelación que nunca le generó ninguna réplica a Xóchitl Gálvez, que hoy quiere hacer gala del indigenismo. Entonces, eso es lo que representa Xóchitl Gálvez. Ella ha trabajado con este tipo de gente desde el inicio de su carrera. Entonces, me parece que si la ultraderecha mexicana ha tenido un repunte fundamental en su historia, pues fue a partir de los gobiernos de Vicente Fox y de Calderón, que es donde con mayor fuerza se presentaron en la escena pública. Y Xóchitl Gálvez no puede de ninguna manera deslindarse de eso, porque es deslindarse de sus propios colegas. Me remité en el hilo que escribí en Twitter a el sexenio de Vicente Fox, pero pues desde luego esa inercia ultraderechista se mantuvo en el sexenio de Calderón, donde pues también hubo otros personajes del yunque que ganaron presencia, como fue el caso de César Nava, que llegó a ser dirigente nacional del Partido Acción Nacional, o el caso de personajes que sin ser del yunque también se comportaban como perfectos ultraderechistas, como su secretario de Gobernación primero, el señor Ramírez Acuña, que es un golpeador retardatario. Entonces, no hay absolutamente nada progresista que recordar de esas administraciones, y eso es lo que hoy enarbola la candidatura de Xóchitl Gálvez. Ahora, Héctor Alejandro, ¿cómo visualizas este momento político mexicano en el cual, por un lado, la derecha y estos segmentos, diría yo,
como de ultraderecha institucionalizada, es decir, que pudo llegar al poder y ejercer cargos, está apoyando a Xochitl a pesar de estos devaneos en los que se dice trotskista y se dice progresista y otro tipo de señalamientos que ya se ha expresado muy bien cómo se contrasta con la realidad. Pero hay otra ultraderecha, la no institucionalizada, que está hoy postulando la posibilidad de que llegue a ser candidato presidencial independiente Eduardo Verástegui, y que rechazan profundamente a esa derecha que le llaman incluso la derechita cobarde, la del panismo. ¿Cómo ves ese rejuego o pleitos internos en la ultraderecha mexicana, Héctor? Pues me parece que son pleitos de forma, pero en realidad yo creo que históricamente derecha y ultraderecha en México han diferido en su grado de intolerancia o en su grado de sectarismo para tratar de poner en práctica sus ideas, pero en cuanto a ideas, pues no hay demasiada diferencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso donde nació este mote de la derechita cobarde, que es el modo en que Vox, la ultraderecha española, se refiere al Partido Popular en España. Entonces, tenemos una réplica de eso en el caso mexicano, con esta gente que apoya la candidatura de esta especie de trompismo mexicano que es Eduardo Verástegui. Pero pues quizá la única diferencia es que estos sectores que siguen a Verástegui se muestran tal y como son. Y la ultraderecha que está escondida en el PAN y que por pragmatismo podría adherirse a la candidatura de Gálvez, pues suele ser un poco más pragmática, aunque no difiera demasiado de la otra. Pensemos, por ejemplo, en el caso de 2006, cuando en febrero el Partido Acción Nacional invitó a José María Aznar a México a hacer campaña sucia en contra de López Obrador y invitar a una cruzada contra el populismo. Si algo representa a José María Aznar es la herencia del franquismo. El franquismo es la raíz que une tanto a Aznar y al Partido Popular con Vox. Vienen de la misma matriz y no tuvieron los panistas e incluso los sectores disque liberales del PAN de ningún empacho en recibir a ese personaje y a permitir que hiciera lo que la ultraderecha reivindica, que es la reconquista de América Latina. José María Aznar pues, fue un personero junto con sus cómplices del PAN en México, señaladamente Felipe Calderón, de que empresas como Iberdrola o Repsol tuvieran negocios tremendos en esta especie de reconquista económica en América Latina. Entonces, pensemos en la lógica en la lógica ideológica de Vox. Su consigna identitaria y fundacional es reivindicar el pasado colonial español. Y el Partido Popular, que se supone que es la derechita cobarde, pues en realidad con Aznar y en México hicieron una cosa parecida, reivindicar el colonialismo español ahora a través de la reconquista económica. Entonces, así como el PP y Vox no tienen demasiada diferencia en el trasfondo, pues una similitud podemos hacer con el caso de la ultraderecha institucional dentro del PAN y esta ultraderecha más transparente, por llamarla de algún modo, pero en esencia defienden un proyecto muy parecido y les asustan las mismas cosas. Entonces, eso podría explicar que aunque entre ellos tengan supuestas discrepancias, al final de cuentas, su proyecto central en este momento no es otra cosa que oponerse sin mayor razón y sin mayor criterio a todo lo que representa el gobierno de López Obrador. Héctor Alejandro, te agradezco mucho que hayas sido tan amable de compartir con nosotros tus reflexiones y a reserva de lo que desees agregar, pues apreciamos mucho tu presencia en este programa, Héctor. Al contrario, Julio, siempre aquí a la orden. Un saludo de nuevo para ti y para quien nos escucha. Héctor, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.